Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Altiz. También en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día en A Partir de Ahora, a propósito de la situación de Brasil, en donde el candidato Jair Bolsonaro, un hombre declarado de extrema derecha, racista, homofóbico, misogínico, un hombre que reivindica la esclavitud, que reivindica la dictadura militar, un hombre incluso que dijo que tener una hija era un error, que eran hijos que había que tener. Pues ese hombre está muy arriba en las encuestas con miras a la segunda vuelta que será el 28 de octubre, luego de ganar la primera vuelta. Entonces eso ha preocupado a los sectores pensantes y democráticos, no solo de Brasil, sino de todas las Américas y diríamos del mundo. A propósito de esta ola, de ese derechismo extremo que está recorriendo el mundo, vamos a hablar con el doctor Wilfredo Lozano, sociólogo, analista político, profesor de larga data de sociología, y fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, autor de varios libros y una de las plumas que nos honra en el portal acento.com.do. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Wilfredo, bienvenido una vez más. Qué bueno que estés aquí. Gracias a ti, Gustavo, que me invitas. Bueno, siempre te invitamos a hablar de política local. En este caso, ustedes me meten en unos líos. Eso es bueno. A los amigos hay que hacerle esas maldades. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con esta ola de ese ultraconservadurismo que recorre el mundo y que tiene la expresión más cercana, más preocupante en esta coyuntura, en lo que está ocurriendo en Brasil ahora con el señor Bolsonaro. Bueno, son muchas cosas. Sí, sí. Quizás podemos comenzar por tener un approach a la ola de derechización de la política global, vamos a decir. Sí. No hay una explicación que yo haya leído, digamos, convincente. Hay muchas aproximaciones al fenómeno de esa proliferación de, digamos, de expresiones conservadoras de la política democrática global. Y no solo las expresiones, sino el apoyo que están obteniendo, que es lo más preocupante. Yo sostengo que a la ola de neoliberalización de las economías, que fue, digamos, el primer capítulo de la globalización hoy día, es decir, al fuerte sesgo antiestatista, al predominio de las fuerzas del mercado por sobre el compromiso social, que fue, digamos, el primer golpe de la globalización. Bueno, que tuvo el auspicio de dos presidentes muy destacados, la Thatcher en Reino Unido y el señor Reagan en Estados Unidos, los 80. A ese primer golpe, bueno, y al desplome del campo socialista, ¿qué ocurre? Por lo menos en la Guerra Fría, infringía a la política global en sus expresiones nacionales, obligaba a que esa política se expresara un componente ideológico en esa lucha de bloques. Y eso de alguna manera tuvo un correlato doctrinal. Si tú te pones a ver, cualquier opción de derecha tenía un componente anticomunista. Y del lado liberal, de alguna manera, las fuerzas socialdemócratas, hasta ir radicalizándose hasta la izquierda comunista. El desplome del campo socialista en medio de esa neoliberalización de la economía dejó un poco aturdido al espectro político global. De un lado, los socialistas quedaron sin programa.
y lo único que le quedaba era la defensa, si se quiere, de espacios nacionales. Pero también, por otro lado, la política de bloques que sucedió al fin de la Guerra Fría y a la ola neoliberalizadora, en la derecha ha tenido consecuencias muy interesantes y tiene que ver con el regionalismo. Por ejemplo, en Italia, esto ha facilitado que las fuerzas del norte, que son la parte industrial, están quieren incluso salirse de Italia, quieren tener su propia autonomía y salirse hasta del bloque. Lo mismo ha pasado con Inglaterra. Oye, están reivindicando a lo que ocurrió en Italia antes de D'Annunzio, que fue el gran unificador de Italia. Y entonces, por vías diferentes, una por la vía del agotamiento de un discurso socialista global, internacionalista, y por otro, los efectos económicos y sociales del neoliberalismo tienden a coincidir en un fenómeno, el acentuado nacionalismo. Ese es un punto interesantísimo que ayuda mucho a explicar el giro de derecha, que va desde fuerzas que antes eran democráticas a fuerzas que eran de izquierda y coinciden en el tema nacionalista y se han hecho conservadoras. Ese es un punto importante. En segundo lugar, a mí me parece que aquí interviene el desplome de la política de bienestar. El estado de bienestar, los compromisos que asumió en ese contexto que acabamos de describir, generó muchos descontentos. Generó descontento por la vía empresarial, generó descontento por la vía de las élites obreras, que son las más perjudicadas, no tanto los más pobres. Y eso generó también una cierta derechización en la base de la sociedad. Todo esto te lo digo, Gustavo, para tratar de buscar un asidero, al fin soy sociólogo, un asidero societal que me ayuda a entender el porqué de esos cambios. Pero el resultado es, si este ejercicio es correcto, nos indica que ese giro de derecha no es el simple resultado de errores políticos de la democracia occidental, no es el simple resultado de la subjetividad política en el mundo, sino que tiene mucho que ver con transformaciones sociales profundas, la fragmentación de identidades, el cierre de opciones políticas, ideológicas, y todo esto ha dado ese panorama. Por lo que tú me dices, o sea, eso se ha ido gestando de manera paulatina desde aquellos años, ¿verdad? Y vamos a decir que luego de una, no sé si breve, ola de gobierno o de centro o de izquierda que se proclamaban a sí mismos revolucionarios, ¿verdad? Y frustración que causaron ese tipo de gobierno, esos gobiernos, todo esto viene ahora a converger. Entonces, con eso que ya venía de atrás, entonces la gente se ha abrazado a ese tipo de propuestas. Eso, y es interesante, y tiene expresiones, claro, muy desiguales, que va desde el campo dramático de la disolución de Yugoslavia y las luchas fratricidas, guerras cruentas, las guerras incruentas, donde la cuestión nacional, étnica y religiosa juega un papel. Que uno pensaba que eso había quedado en el pasado y no, estaba tan fresco como los años de la Segunda Guerra. Estaba dormido y de repente el desplome del campo socialista dio paso a esto. La unificación alemana ha dado un fenómeno muy interesante. Los más radicales conservadores no son los occidentales, sino de la zona este. Es la zona este. Esto es un fenómeno muy interesante. Como también los más radicales nacionalistas franceses, no es la clase media alta que tiene un confort, sino las clases trabajadoras, los estratos más privilegiados de las clases trabajadoras. Y bolsones de trabajadores del cinturón rojo, como se llamaba
que imagino que ahora será azul, en París. Es decir... igual en Estados Unidos. Sí, quienes votan por Trump son los obreros desempleados blancos. Ya de cierta edad, que ya quedaron desplazados por el cambio de la economía. Exactamente. El hecho de que se fueran todas esas plantas procesadoras de Detroit, de Pittsburgh, se fueran al sudeste de Asia, a México, a Brasil, dejó, digamos, la incertidumbre a estos trabajadores. Entonces, esa reacción conservadora tiene esa raíz. Ahora, en el caso... esto nos ayuda a explicar mucho el caso brasileño. El caso brasileño es un experimento, un terreno casi que es como un laboratorio en sí mismo. Brasil es un país muy desigual. Es un país atravesado por desgarraduras sociales muy fuertes. Hay niveles de altísimo nivel de consumo, de alta modernidad en ese país. Los brasileños hacen submarinos. Tienen satélites. En la aeronáutica, tienen fabrican aviones de primer nivel. Y sin embargo, el norte de Brasil es pobre, tan pobre como muchos países de África. Bueno, Frei Beto acuñó hace muchos años la palabra Belindia, diciendo que era una mezcla. Por un lado tenían unos niveles de desarrollo humano y bienestar como Bélgica. Exactamente. Y por otro, niveles de pobreza de la India esos años. Ya la India está mejor ahora. Exactamente. Este es un primer componente. El segundo componente, hay una heterogeneidad étnica, cultural brutal. En tercer lugar, ese modernismo heterogéneo trae estilos culturales y de vida muy encontrados. Los grupos LGTB tienen muchísima desarrollo e importancia en Brasil. Tienen una alta conciencia corporativa de sus identidades, pero por otro lado hay élites muy conservadoras, y en medio de todo esto hay una gran fragmentación política. Es un Estado federado. En Brasil, incluido el PT, ningún gobierno de los últimos 40 años, incluidos los militares, ha podido gobernar en el Congreso sobre la base de un voto mayoritario. Todos son todos son ejercicios de gobierno con votos de compromiso parlamentario, de acuerdos, de alianzas. Incluso cuando la dictadura. Sí, claro. Incluso cuando la dictadura. Entonces es un punto muy importante. Fernando Enrique Cardoso llega al gobierno como con 16 partidos apoyándolo. El PT, que ha sido el partido de mayor fuerza nacional, es un partido y es el que más fuerza, más representación en todo el Estado federado tiene. No pudo llegar al poder sino en alianzas con partidos estaduales. Este es un punto... Y bueno, y en el poder, sobre todo en el primer gobierno de Lula, tuvo que hacer unos acuerdos sociales con grupos importantes de poder económico para poder tener gobernabilidad. A donde te voy es esto. Todo en Brasil, la política del compromiso es un hecho. Ningún gobierno ha podido concitar la fuerza propia como para decir que es químicamente puro en la hegemonía, en la aceptación. Tiene que ceder, negociar. Tiene que ceder y negociar. Ese es un punto que le da un peso importante a la política parlamentaria. Y hace muy frágil lo que podríamos llamar la estabilidad de la gobernanza política. Entonces es un punto también que a mí me parece importante. Aquí se añade otro aspecto. En ese mundo tan desigual, es verdad que el PT hizo reformas importantes. Es verdad que Fernando Enrique creó las bases institucionales de esas reformas. La pobreza fue diezmada significativamente. Pero al final, el PT, como gran aparato burocrático, por más que nos digan, quedó tocado de ese fantasma que recorre el mundo, que ya no es el comunismo, sino la corrupción. Bueno, eso es tan evidente porque, bueno, yo sé, Lula representó una gran esperanza y hasta medio nostálgica para mucha gente,
que siempre anheló aquí un gobierno de izquierda y una serie de cosas, porque vimos lo que pasó en Chile con Allende y todo eso, que llegamos a pensar, bueno, todo esto fue terrible, esa conspiración contra Dilma, ¿sí? Pero en los hechos, ella parece que es verdad que tenía un gran repudio porque ella no pudo ganar. No ganó. No ganó. Entonces, de 4 candidatos. Entonces no era tan cierto sí, que el país entero estaba repudiando que ella fuera sustituida. No, el PT tuvo graves problemas y realmente se ha deteriorado. Hubo un deterioro y hubo un deterioro bueno, veámoslo de esta forma. La penetración de la corrupción en esferas del poder en el PT es desde el primer gobierno de Lula. Yo recuerdo que la primera gran salida de intelectuales de izquierda del PT con Chico Francisco de Oliveira y otros intelectuales, la crítica que hacían era que la élite sindical se estaba corrompiendo. Le cogieron el sabor, ¿verdad?, al poder y a codearse con esos ricos tradicionales que les abrieron posibilidades. Así es. Se parece un poco a lo que ocurrió con el PLD aquí. No, y además, bueno, ya está hay un libro famoso de Michel, un politólogo alemán, que se llama Los partidos políticos, donde él plantea la famosa ley de hierro de las oligarquías, donde en la medida en que los partidos se modernizan, crecen, se burocratizan, las élites dirigentes se autonomizan de sus bases y asumen compromisos e intereses y privilegios que pueden inducir a este tipo de situaciones de corrupción. Sí, lo que pasó aquí con el PLD. Lo que pasó Tal con el cual, PLD. sí. Entonces ese es un fenómeno real. Ahora, el resultado de esto ha sido múltiple. Por un lado, yo creo que Lula cometió errores en la geopolítica mundial, se echó a Estados Unidos de enemigo. Pero bueno, fue como al final, porque recuerda que en un viaje recorrido que hizo Bush hijo, él elogió mucho a Lula en ese momento. Y había dicho, bueno, como que ese era el ejemplo de un gobierno de izquierda, pero que era respetuoso de las libertades, que no era enemigo del mercado, que respetaba la libre empresa. Se tomó una foto y habló de una alianza, porque en ese momento se estaba hablando mucho aquello de los combustibles a partir de los vegetales. De los vegetales. Y decía como que Estados Unidos y Brasil podían pactar, aliarse y ser los grandes impulsores de esa nueva industria de los combustibles a partir de vegetales y bueno, hubo toda la crisis porque decía que usaban los alimentos para eso. Sí, es verdad eso, Gustavo, pero de todos modos yo pienso que al final, en el tema geopolítico, Brasil se confió demasiado. Se confió mucho. Confió mucho en que los Estados Unidos no les interesaba mucho, pero esa alianza con la India, con Sudáfrica, con el BRIC. Este es un problema importante. Luego, su política frente a Venezuela. Eso pienso yo que pesó mucho también. Importante. En una palabra, allí esto le abrió un campo a la derecha brasileña para conectarse con intereses conservadores en Estados Unidos. Pienso incluso, Willy, que esa parte de esa formación como un liderazgo y un bloque aquí en las Américas, en el cual Venezuela entonces, que tenía mucha abundancia de recursos con el petróleo, la famosa diplomacia del petróleo, pesó mucho porque, si tú recuerdas, el diseño que Estados Unidos tuvo después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, era el ALCA. O ALCAN. Los brasileños se lo defendieron. Exacto, esa alianza de Brasil con Venezuela, que entonces crearon de que el ALBA frenó eso, y eso no se lo iban a perdonar muy fácil. No, eso no. Entonces, yo creo que pesaba hasta más que lo del BRIC. Exactamente, es posible, pero ese fue un elemento importante que cuestionaba la lógica geopolítica que los americanos estaban ya acostumbrados de América para los americanos.
sin exagerar en esto y sin ser un experto en el tema de la geopolítica y de las relaciones internacionales, a mí me parece que ese componente por lo menos le abrió a la derecha brasileña un campo negociador con sectores en Estados Unidos. Número dos, el PT erosionó su base política de clase media, y esto es un asunto importante. Es decir, hubo un conjunto de situaciones que se fueron dando, que fueron socavando la legitimidad del experimento socialista de nuevo tipo que representó el PT y que dio frutos interesantes, como tú has dicho, en el tema por lo pronto de la pobreza. Entonces, bueno, en ese campo, en esa situación, el tema corrupción fue el detonante que terminó de crear, de ilegitimar al PT. Yo creo que cuando el ascenso de Bolsonaro como lo más probable presidente de Brasil en unos días, es como duro decirlo. Sí. Yo creo que más que leerse como la derechización de las masas brasileñas, es el malestar ciudadano, e incluso de la propia base PT, ante la decepción, la frustración que le plantea la corrupción a esas masas que confiaron en el PT como el espacio guía de su presencia política en Brasil. Entonces, yo creo que, no sé si has leído el artículo de un profesor de Río de Janeiro, donde él dice que el voto de Bolsonaro no es el voto contra los gays, no es el voto contra... No. Exacto, yo lo leí. Quizás el artículo está muy... Es un castigo. Es un voto de castigo al PT. Como en el 86 aquí, el voto por Balaguer fue un castigo al PRD. Así es. Vamos a poner un punto ahí, Willy. Vamos a una pausa y volvemos porque el tema está fascinante. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Wilfredo Lozano a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo con esta ola de gobiernos y de líderes y partidos con un planteamiento ultraderechista, racista, homofóbico, xenófobo, y que tiene ahora en los últimos tiempos una expresión en Brasil con miras a las elecciones de la segunda vuelta que serán el 28 de octubre con el señor Bolsonaro como posible candidato triunfador. Bueno, entonces quedamos ahí en la parte de que hay que buscar la explicación más que todo en la frustración de los gobiernos del PT y un voto de castigo. Yo creo que tiene mucho que ver, y eso lo decía este profesor de la Universidad de Río, que más que la gente está diciendo rechazo a los gays, rechazo a las lesbianas, rechazo a los negros, estoy rechazando a aquellos en los que yo antes confié, en los que yo deposité mi confianza, mi voto, me han decepcionado. Entonces, lo castigo votando por su antagonista. Yo creo que tiene mucho que ver esto con el ascenso asombroso de Bolsonaro de un día para otro. ¿Y qué tanto también pesa? Porque no se puede negar el peso económico y político en el mundo de un país como Estados Unidos. El hecho de que haya ascendido al poder Donald Trump, eso ha envalentonado a propuestas similares, porque el propio Trump alentó a los Le Pen en Francia y a otros diciendo que sí, que eso es lo que tienen que hacer y que todos los países... Bueno, yo creo que sí, pero eso sobre todo explica el envalentonamiento a la élite. El otro punto es diferente. Evidentemente, un hombre como Bolsonaro ante un sujeto como Trump
que está intentando hacer, sino sino descarnadamente lo que propone Bolsonaro. En el contexto de Estados Unidos hay mucho troglodismo también en la política de Trump. Se le zafa de vez en cuando. Se le zafa el gatillo. Pero, o sea, evidentemente que hay ese elemento que le facilita a estas corrientes su fortalecimiento, sobre todo de cara a los grupos más privilegiados en sus países, la clase media francesa, la aristocracia brasileña, etcétera. Ese punto. Vimos el Brexit en el Reino Unido también. En Inglaterra, aunque no saben cómo desembarazarse del Brexit. Ahora es más complicado que lo que yo pensaba. Ahora es más complicada la cosa. Salió más cara la sal que el chivo. Pero bueno, pero ese problema ahí está planteado. El otro punto es que una cosa es la prédica para llegar al poder, y lo vemos con Trump, y otra cosa es ya estar en el poder. Trump ha moderado mucho su discurso, a la fuerza. A la fuerza, porque esos son los hechos. Sí. Entonces pero ya Bolsonaro, incluso sin haber llegado al poder, ya está diciendo cosas. Por lo pronto ha tratado como gato boca arriba de ajustar su discurso frente a los LGTB, a los gays sobre todo. No, pero que de los diputados electos de su partido hay activistas LGTB, que eso a mucha gente le ha llamado la atención. Claro. Hay negros y hay feministas. Pero tiene que ver con esto que estamos discutiendo. Entonces es una situación muy, muy compleja, frente a la cual la izquierda global no tiene una respuesta muy clara. Incluso mi amigo Manolo Castel. Sí, que íbamos para allá, porque yo sé que usted tiene una gran amistad. Sí, ha sacado una carta que yo he difundido mucho acá. Se ha traducido a muchos idiomas. Se ha traducido, pero la carta, en esencia estamos todos de acuerdo, en el sentido de que hay que frenar esa explosión fascista. Es así. Pero incluso una mente lúcida como la de Manolo, que indudablemente que es un hombre de una extrema inteligencia, no tiene una respuesta. Él lo deja ver en el propio documento, ¿no? Sí. Y hay que recordar además que algo parecido, más de una vez se hizo cuando irrumpió en la escena política de Estados Unidos y mundial Donald Trump. Hubo decenas de documentos de intelectuales de premio Nobel advirtiendo del peligro, y como quiera, este hombre terminó obteniendo el poder. No la mayoría de votos, porque el sistema norteamericano es muy sui generis. Él ganó con 3 millones de votos menos que la Hillary. Pero el sistema que ellos tienen es ese. Pero en este caso no. En este caso no es el voto popular directo. Es el voto popular directo. ¿Cómo tú observas lo que ha ocurrido? Muchos estrategas le habían dicho a Haddad, el candidato del PT, que había sido un error estar constantemente consultando a Lula, que está en prisión, sin que nos pongamos ahora a decir si es culpable o no, si fue injusto o injusto lo que se le ha hecho a Lula, pero el hombre está en prisión. Eso por un lado, que eso va a traer siempre el recuerdo de los problemas de corrupción que hubo en los gobiernos del PT. Y lo otro, de que entonces el hombre es como una especie de secundón, porque si para cualquier decisión, terminando la primera vuelta, va a consultar con Lula, y en los últimos días él suspendió la visita semanal. Está buscando como despegarse un poco. Indudablemente que el pobre de Haddad no es fácil lo que tiene delante. Hereda una situación crítica en el PT muy dura. En el PT hay muchas tendencias. Hay tendencias duras, tendencias más duras de izquierda dura. Sí. Hay grupos más conciliadores, hay grupos más conservadores, y la tendencia de Haddad es más, es un intelectual con una formación más abierta. Un hombre más del centro. Más del centro. Entonces, en parte Lula lo elige por eso, pensando en que él puede conservar a la izquierda, pero atraer a sectores del centro que
que la izquierda no puede atraer. Entonces, a donde voy es que Haddad hereda un problema que él no construye. Entonces, ese era el carro que él tenía, esos eran los bueyes que él tenía. Indudablemente que las visitas y la dependencia real de él como candidato de Haddad, que se expresen las visitas, etcétera, debilitaba a su candidatura, en la medida en que la gente no solo estaba rechazando al PT, de alguna manera estaba castigando a Lula también. Sí. Ese es un y punto. no sé si tú has observado la campaña, la gente no solo de Bolsonaro, ahora ya quedan ellos dos, antes incluso otros candidatos estuvieron atacando al PT, diciendo que se había radicalizado, que estaban sacando la bandera roja, que ellos como que le habían dejado a un lado y eran unos multicolores, y que lo que esperaba Brasil, si ganaba el PT, era ya un modelo tipo chavismo. Entonces eso le metió miedo a la gente. Sí. Se trabajó eso y lo hicieron bien. Claro. No, pero ahí hay otro problema interesante que un amigo mío brasileño y hemos conversado. Quizás una opción que se pudo haber tomado es más que poner a un Haddad que era del PT y que es del PT, se pudo haber llegado a un acuerdo con Ciro. El del Partido Socialdemócrata. El del Partido Socialista, sí. Que alcanzó un 10%. 12 más o menos. 12 más o menos. Que hubiera revelado una mayor voluntad pluralista, que hubiera puesto al frente una persona no comprometida con el PT. Pero eso ya de suyo te indica los límites, más que los límites, las limitaciones de una fuerza política como el PT, cuyos intereses burocráticos, cuyo doctrinarismo político le impide la agilidad, le impide la flexibilidad y apertura que demandaba la situación. Ahora bien, hay otra situación, Willy. Se pensaba desde afuera, bueno, esto es un grave peligro, este señor Bolsonaro, que prácticamente iba a ser un consenso, excepto en los partidos más conservadores que compitieron y que quedaron fuera de la segunda vuelta, que todos los demás iban a buscar de alguna manera un punto de avenimiento y decir, bueno, este es el mal menor. Ajá. Pero no ha sido así. El propio Ciro no pactó. No, bueno, ahí yo creo que no hubo un manejo, una negociación inteligente. De parte del PT. Bueno, que era difícil ante la situación que te acabo de decir. Quizás Ciro era el candidato que debieron poner. No, pero yo digo ahora para la segunda vuelta, es lo que ha dicho que dejó en libertad. Eso sí. Eso sí. De alguna manera, y otros que se pensaba que iban a Fernando Enrique, por ejemplo, se han ido del lado de Bolsonaro. Fernando Enrique ha dicho que no está ni con Dios ni con el diablo. Me parece que es una posición irresponsable en este momento, poco consistente. Pero en ambos casos, tanto Ciro como Fernando Enrique deben conducirnos a nosotros a pensar en digamos, una tercera situación. Y es que, como habíamos visto en la discusión en este programa al principio, la política brasileña no es una política de partido que deposita en una fuerza una gran mayoría como para asegurar la gobernanza en el Congreso. Casi siempre el Congreso articula una voluntad negociada que le da al Ejecutivo la carta de acción, pero negociado. A diferencia de países como este, donde el Congreso sencillamente es una oficina del presidente de la República. Una caja de resonancia. Exactamente. Bueno, pero si es así la cosa, cabe la hipótesis de que esa posición cautelosa de gente extremadamente inteligente como Fernando Enrique y también, evidentemente, en esto, a mi juicio, yo coincido contigo, no creo que fuera muy responsable en esa posición. La posición de Ciro, de decir, dejo libre a mis electores, quizás tiene mucho que ver con una cierta mirada realista,
pragmática y oportunista de la política. Es decir, este hombre va a aplastar. No, que al fin y al cabo, en el Congreso, todos tenemos que llegar a acuerdos. Y eso va a limitar a Ciro. A Bolsonaro. Eso va a limitar. Pero es una apuesta riesgosa. Pero tiene un riesgo. Tiene un riesgo. Yo no sé, aquí el elemento militar es un componente importante, pero está claro que ni siquiera Bolsonaro, con toda la fuerza que ha obtenido, ese 40 y tantos % no le da la mayoría en el Congreso. Y eso entonces, partidos pequeños, partidos minúsculos que estaban oprimidos con el PT, quizás piensen en poder negociar acuerdos con Bolsonaro, irónicamente, que no le daba el PT. Mira, hay otros elementos que son interesantes analizar también. Ha habido una coincidencia, y eso pasó con Trump y ha pasado con otros candidatos, y quiéralo uno o no, si uno observa lo que ha venido ocurriendo aquí, pero en pequeño, somos un país pequeño y todavía uno no piensa que habrá un fenómeno así, pero hay unas señales que uno debe observar. Hay una coincidencia. Brasil es el país de mayor cantidad de católicos del mundo ahora mismo. El elemento religioso, sí. Pero que el catolicismo brasileño en general ha tenido a obispos como Casaldáliga, que le dijeron el obispo rojo, que en Brasil tuvo mucho efecto las ideas liberales de la teología de la liberación en aquellos años, y el catolicismo se ha ido haciendo más la parte de acompañamiento humano, de promoción humana, y ya no tiene esas expresiones tan declaradamente conservadoras como en otros lugares, y han surgido hace ya muchos años, y eso fue auspiciado desde Estados Unidos, sí, con aquel famoso consenso de Washington, de que entendían que ya no podían manejar a los curas, y entonces auspiciando esas religiones pequeñas, fanáticas, evangélicas, fundamentalistas, que entonces apostaban por lo más conservador. Y bueno, vimos que hasta, ¿cuál fue uno? Riomón, fue un pastor, uno de los dictadores. No, pero eso te iba a poner de ejemplo, que en el caso de Guatemala, el fortalecimiento de las opciones protestantes fue clave para la lucha contra la guerrilla. Sí, Riomón era pastor. Sí. Entonces ese es un punto. Mira que en Costa Rica por poco gana uno de esos candidatos pastor, sí, con un discurso fundamentalista. Indudablemente, así y es. Entonces en Colombia influyó, y ahora vemos en Brasil, dicen que el 36%, vi un trabajo en el periódico El País de España, que los cálculos que hacen algunos académicos brasileños, 36% por lo menos del votante pertenece alguna secta, a esas, sí, que son muchas, ¿verdad? Sí. Y que apuestan por lo más conservador, porque están escandalizados por el avance de los derechos humanos de tercera generación, con todo esto de los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio LGTB y esas cosas. Este es otro fenómeno interesante. Ese es otro fenómeno, incluso acuérdate que Marina Silva, que fue ministra de Medio Ambiente, es una mujer religiosa también. Pero ella no es de ese tipo. No es de ese tipo, pero es religiosa. Es muy respetada. Yo mismo pensé que ella iba a tener un mayor porcentaje. Yo también lo pensé. O sea, pero es decir, ese componente religioso que expresa una búsqueda de las masas populares por una vía conservadora espiritual. Es muy, muy, muy interesante. Le da una seguridad ante la incertidumbre de este mundo que venimos describiendo como típicos intelectuales occidentales. Pero este es un punto que, por cierto, valdría la pena que este programa viniera una persona como Marco Villamán, que tiene un par de libros sobre ese fenómeno. En la República Dominicana. Mira que aquí, no sé si tú estás observando, está creciendo muchísimo. Y hubo pactos en las pasadas elecciones entre grupos muy conservadores como FNP y esos grupos, con coaliciones de iglesias. Pero al mismo tiempo, por suerte aquí, muchos pastores piensan un poco más hacia el centro y están haciendo vida política en partidos como el PRM, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Pero yo sí creo que en las elecciones del 20
ese componente estará presente. Entonces se suma porque es una expresión del cristianismo más fundamentalista que rechaza todo aquello que sean esos derechos de tercera generación, de asuntos los derechos sexuales y reproductivos, matrimonio LGTB y esas cosas. Eso es. Las ideas laicas en la educación, ellos no creen en eso. Y al mismo tiempo se han aliado en la parte del ultranacionalismo, porque lo asocian también contra los inmigrantes. Porque lo asocian también, es decir, para mucha gente aquí, y también eso se ha visto en Brasil y en Chile y en Argentina, el hecho de que migren personas de otros países que tienen cultura distinta y que tienen prácticas religiosas distintas, que estos ven como negativas. En el caso de aquí dice vudú, eso es diabólico. Ejemplo, ¿no? Sí. Todo eso está influyendo también. No, indudablemente. Yo temo que este giro conservador de la política a nivel global no se va a agotar tan fácil, no va a desaparecer tan sencillo. Durará un tiempo para que de nuevo las fuerzas más o menos liberales, modernas, democráticas, recuperen, digamos, el hálito hegemonizador, de manera que nos espera una larga noche. Una larga noche, es mi impresión. Quizás yo esté equivocado, pero tengo la impresión de que esas fuerzas todavía no han terminado de crecer todo lo que van a crecer. Bueno, no sé si tú has visto, el primer presidente que casi celebró que Bolsonaro ganara la primera vuelta fue Piñera, de Chile. Ajá. Lo llamó y dijo que es un hombre con unas ideas extraordinarias. Macri como que fue un poco más tímido. Sí, después dijo, bueno, hay que ver, estamos dispuestos a trabajar con quien sea que gane, y más o menos dijo algunas cosas, pero el que con entusiasmo casi celebró fue Piñera. Entonces, ¿qué ha pasado con el Mercosur? Ya Piñera está saliendo de ahí, no cree en eso, cree que eso ya no tiene sentido hoy día. Pero Macri, la economía argentina depende mucho de los brasileños. Pero con el Mercosur también tiene su punto crítico. Entonces, si en Brasil gana Bolsonaro, ya se cayó Mercosur. Exactamente. O por lo menos hay que replantear. Yo creo que va a haber un replanteamiento global. Un replanteo. Y eso va a cambiar. Yo creo que lo que se intentó hacer antes con el ALBA se va a hacer, pero al inverso. Exacto, en una vía conservadora. Vamos entonces ahora a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar, una de cal, otra de arena, de lo que entonces ha pasado en México, que ahí ha ganado. Es una opción más o menos de izquierda. Sí. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Wilfredo Lozano a propósito de lo que está ocurriendo en la política a nivel internacional con la disrupción de las ideas más conservadoras y que ya se están expresando de manera específica en fenómenos como, Donald Trump, lo que ha ocurrido en Italia, el resurgimiento de ese neonazismo en Alemania, el Brexit en el Reino Unido y más cercano, Brasil con Bolsonaro. Pero una de cal y otra de arena. Acaba de ganar las elecciones y se va a juramentar pronto en México el señor López Obrador. Ajá. Después de varios intentos. Bueno, sí, es verdad que lo que tú dices es una de cal y otra de arena, pero en el caso de López Obrador, no podemos olvidar la especificidad mexicana. En primer lugar, el López Obrador es un político de larga data. No, claro. Su accionar ciudadano. Vino del PRI, del PRD. Del PRI, PRD, gobernó la Ciudad de México. En su juventud estuvo vinculado a los sindicatos de los pescadores, de la zona donde él partía, que había un gran sindicato de pescadores. Caribeño, por cierto. Sí, la zona que sale hacia el Golfo ahí. Exactamente. Ese es un punto importante. En segundo lugar, es decir, es un político de arraigo. Es un político que de alguna manera tiene una trayectoria
muy fuerte, metido en las raíces de esa sociedad. No se ha divorciado de la sociedad nunca. No, creo que ese es un punto importante. Número 2, López Obrador fue favorecido de alguna manera con un profundo deterioro de la clase política tradicional mexicana. La corrupción en el PRI fue muy fuerte, las incapacidades de los partidos tradicionales presentarle un rostro nuevo, un rostro fiable a la población, esa incapacidad fue un hecho. Y ese es otro aspecto importante. López Obrador, habiendo gobernado la Ciudad de México, que es un hoyo, una olla de grillo, como se diría en México. Eso es un país. Ese es un país, tiene 30 millones de gente. Sí, nadie le ha podido señalar ningún hecho de corrupción. Entonces ese es un punto muy importante. En tercer lugar, hay una gran capacidad concertadora, una gran capacidad de acuerdo de parte de López Obrador. Detrás del movimiento de ANLO hay una cantidad de fuerzas ciudadanas heterogéneas, locales, más nacionales, estaduales, y López Obrador ha logrado mantener esa heterogeneidad más o menos en torno a su figura. Ese es un punto importante. Ahí debo anotarte que muy inteligente, porque recuerda que era muy hostil el discurso de los empresarios organizados, incluso de la cúpula. Pero en la medida que vieron que él se mantenía incólume y además que no caía en la trampa de un discurso muy antiempresarial, ellos terminaron por buscarle el lado y entenderse, incluyendo al señor Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Hacia eso te iba un cuarto elemento, y es la capacidad pragmática, el realismo pragmático de López Obrador, que se expresa en doble vía, se expresa en la manera como él manejó la agenda empresarial, la agenda de las élites del poder en México, y de otro lado cómo manejó el tema Estados Unidos. También, es un momento muy delicado. Muy delicado. Entonces, en López Obrador coinciden muchas cosas, coinciden vinculación con la sociedad, tradición, limpieza de su trayectoria desde el punto de vista ético, moral, realismo político, capacidad concertadora, ese conjunto de cosas que no es lo común. Si tú te pones a ver, Bolsonaro es un improvisado, Haddad tiene más trayectoria que gobernó Sao Paulo, fue ministro de Lula. Tú te pones a ver, Macri tiene muchísimo tiempo queriendo haber sido presidenta, que por fin llegó. Piñera es segunda vez presidente. Todos tienen, pero Bolsonaro es aunque tiene 27 años como diputado, y que nunca tuvo gran repercusión en su gestión. Era un pequeño partido de ex militares. Un pequeñito partido, exactamente. Es decir, Obrador es un caso muy interesante, que quizás solo se pueda comprender en el contexto de lo que es la política mexicana, que es un laboratorio en sí mismo, porque México es, como México no hay dos. Bueno, interesante lo que ocurrió con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, que gobernó como 70 años. 70 años. Todo el mundo sabe toda la corrupción, todas las cosas. Bueno, muchos mexicanos dicen que el PRI es culpable de lo bueno y lo malo, porque también llevó en los últimos decenios a México a un estadio de industrialización y desarrollo, aun pese a todas las cosas, ¿no? Viene el PAN, que se suponía un partido más conservador y tiene dos gobiernos. Viene entonces, el PRI hizo una labor, incluso hay libros sobre eso, de reestructuración.
Así es. La dirigencia renovó la mayoría de los cuadros, Sí. recorrieron ese país tan Hubo inmenso. decisiones fuertes en el Sí, PRI. sí, sí. Sí. Bueno, de ahí salió el PRD, El por PRD, ejemplo, de sí, Cuauhtémoc, sí, y ahí sí, estuvo también López Obrador. Y entonces con este hombre, Peña Nieto, se pensaba, bueno, es un hombre de las últimas generaciones, va a ser distinto como gobernante. Y fue una frustración de entrada. Es una cosa terrible. Cómo ganó, recuperó el poder y cómo lo pierde el PRI. Que quedó de una manera... Pero esto tiene mucho que ver, Gustavo. De nuevo volvemos al tema de las estructuras y las élites políticas al interno de los partidos. El PRI es quizás el partido que mejor expresa este punto del poder de las élites dirigentes en los partidos. Ya los partidos no como un fenómeno meramente latinoamericano, sino como un fenómeno universal. El PRI era una maquinaria poderosísima, altamente eficientizada, burocrática, aceitada, muy heterogénea. Instauró un sistema que le decían la dictadura perfecta. Y que logró corporativizar a la sociedad mexicana. Un poco mis amigos del PLD sueñan con el modelo, PRI. Han hecho copia de algunas cosas. Sin darse cuenta que que el caso del PRI, el poder del PRI que logró organizar corporativamente a los principales estamentos sociales, campesinos, obreros, intelectuales y profesionales, hasta los propios militares, lo logró porque detrás de esto hay una revolución que socavó las bases del poder oligárquico en México y trasladó la lógica del poder de las estructuras tradicionales de la hacienda a la vida urbana. Era la revolución del 10. La revolución del 10. Sí. Ese es un punto importante. Pero a donde voy es que el PRI era una maquinaria eficiente. Ese PRI no solo organizó la sociedad, sino que la organizó en función de intereses de cada grupo. O sea, de alguna forma los campesinos tenían presencia. Sí, sí. Y tenían reivindicaciones. Sí. Los obreros. Bueno, de la ese vida sindicato intelectual famoso de los maestros, eso es una cosa. Entonces, ese punto es muy importante. Algo que, por ejemplo, en este país brilla por su ausencia. Es decir, la sociedad dominicana no tiene canales de presión corporativa donde ella pueda pelear sus intereses. Es interesante lo que está... no quería traer esa cosa coyuntural. No, pero bien. Pero vale. Eso que está pasando hoy día, de las protestas de los grupos sindicales ligados al transporte, es de las pocas expresiones más o menos organizadas donde la sociedad, me dirán algunos, los empresarios del transporte, lo que tú quieras, pero ahí hay una fuerza organizada que expresa... que yo no sé por qué le ponen ese estigma, porque bueno, hay empresarios de transporte, como los hay de la industria, de todo, y todo ajustan costos. Pero a donde voy es que ese tipo de expresión organizada de intereses societales prácticamente no existe. Están ellos, está la ADP, que hasta ayer estaba en manos del propio Poder Central. La perdió el PLD. Pero bueno, el Colegio Médico lo perdió también. El Colegio Médico, etcétera. Pero a donde voy es que en el caso mexicano, el PRI jugó un papel importante en esa transición modernizadora que abrió la puerta de la industrialización mexicana. Sí, México fue otro... Con profundas desigualdades. Exactamente. Pero lo abrió. E incluso fueron los mexicanos los que fue el PRI, el gobierno de Salinas, con Salinas de Gortari. El de Salinas de Gortari. Es una gran reforma. El que hizo una apuesta que comprometió la historia, el futuro de México, como hoy lo vivimos. Si ellos estaban casi forzados a enganchar un vagón al carro norteamericano. Y apostaron por eso. Podían apostar al carro asiático, lo que le hubiera traído un problema permanente con su frontera norte. Es una situación
unos vínculos que no es tan fácil. O sea, en Estados Unidos hay 30 millones de nativos mexicanos residentes o de origen mexicano. Algo que pasa parecido a nosotros sin compartir la frontera. Pero a donde te voy es que la entrada en el TLC, en NAFTA, llevó a México a una apuesta histórica, vincular su destino económico, vincular su vínculo con la economía mundial al carro norteamericano. Eso tuvo un costo. Pues la agricultura mexicana sufrió una transformación que fuñó a los campesinos, pero vinculó la agricultura mexicana a procesos modernizadores. Sí, por un lado hizo un efecto negativo, sí, pero también trajo sus cosas positivas. Bueno, la idea de que te saqué de Brasil y te metí en lo de México era porque de alguna manera México ahora será también una especie de contrapeso, es que finalmente Bolsonaro gana, claro, y se reestructura todo el Mercosur y esas cosas con los gobiernos conservadores de Piñera, de Macri y ahora de Bolsonaro. Y es interesante. Y el de Colombia, el señor también Duque. Y eso es interesante porque históricamente las dos diplomacias, la brasileña, la mexicana, las dos vías, la mexicana, la brasileña, representaron cosas muy diferentes y contrapuestas. En los últimos 10 años hubo un acercamiento y con estos dos gobiernos parece que se restablece el orden clásico. México muy vinculado a los Estados Unidos, en un modelo más occidental. El Brasil, con su afán autonomista, con su mercado interno propio que protege y conectado con Europa. Y con Asia hacia el Pacífico también. Eso es de los últimos 30 años. Sí. Todo el Cono Sur, sobre Cono Sur me refiero Chile, Argentina, Brasil, menor medio Uruguay, pero también es Asia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Wilfredo. Yo creo que quienes nos han seguido tienen un poco más claro lo que está ocurriendo. Yo espero. sí, porque el fenómeno es complejo y requiere de muchísimas lecturas. De lo que está ocurriendo en Brasil, vamos a esperar. Ojalá que finalmente se logre una gran alianza que evite que Bolsonaro gane, pero sabemos que es difícil. Es muy difícil. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gustavo. Luego de que ocurra algo, te volveremos a invitar para que prosigamos analizando. Bueno, después de esas elecciones. Y yo contento de pasar siempre por aquí. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan ustedes, que hay más.